de la dentina secundaria, ¿no? Y ahora nos tocaría hablar un poco de lo que es la dentina terciaria, llamada también dentina de separación. A diferencia de las otras dentinas, la dentina de separación, como su nombre lo dice, es una dentina y, que aparece como un factor de mecanismo de defensa contra algunas alteraciones o procesos patológicos que pueden aparecer durante el transcurso del desarrollo de la vida del ser humano, ¿no? Estas alteraciones, lógicamente, tiene que haber una noxa, un daño. En estos momentos lo que aparece, por eso decimos que es un mecanismo de defensa, ¿no? Contra alguna alteración, que sucede principalmente a nivel de una parte de la estructura dental. Esta dentina que aparece, a diferencia de las otras dentinas, va a ser más amorfa. Si decimos amorfa es que no tiene forma, ¿no? Es menos tubular, estos túbulos van a ser menos regulares que la dentina primaria y secundaria, y aparece cuando hay una lesión, ¿no? Hay una lesión que está provocando una reacción a nivel de la pulpa. Y lógicamente la pulpa, como respuesta, va a hacer de que haya un fenómeno de inflamación, pero no estamos hablando de una inflamación grave, una inflamación inicial, una hiperemia. A través de este fenómeno hay una rápida elaboración de la dentina, que se llama dentina reparativa. Recuerden ustedes, esta dentina reparativa se está sucediendo a través de las prolongaciones protoplasmáticas que están introducidas dentro del túbulo dentinario, ¿no? Estas prolongaciones protoplasmáticas, recuerden que se llama fibra de Tomes, ¿no? Y a través de ellos, entonces, empieza a suceder este cambio estructural a nivel de la dentina que está sufriendo un daño crónico. Entonces, ¿en qué casos se va a formar una dentina de reparación? En los conductos de los dientes crónicamente inflamados. Es decir, cuando va a suceder algún daño no de tipo agudo, sino de tipo crónico, es decir, de larga data, una lesión o un daño que no va a ser tan virulento, pero que es un daño y que provoca, le da tiempo a que pueda la pieza dentaria reaccionar. En aquellos casos en que los dientes tienen una lesión periodontal, o sea, problemas periodontales, ¿no? También crónicos, ustedes recuerden, no estamos hablando de una periodontitis aguda, ¿no? Sino de una lesión periodontal crónica. En estos casos, que generalmente con el correr del tiempo aparecen con algún grado de movilidad dental, y esta movilidad dental es lo que va a provocar también una inflamación pulpar leve, que se llama hiperemia, a través del cual se desarrolla un mecanismo de reacción, de protección justamente, a través de los procesos odontoblásticos que están introducidos dentro de los túbulos dentinarios, y a través de la formación de la dentina peritubular empieza a pretender esclerosar esos túbulos y empiezan a cambiar la dirección, y en otros lugares desaparecen completamente estos túbulos, convirtiéndose este sector en una masa amorfa, una masa más dura, lo que no tiene forma, y que pero está pretendiendo proteger la pulpa dental. ¿Ah? ¿En qué casos más? En aquellos casos donde se realiza tallado de las piezas dentarias, se pretende convertir una cavidad patológica en una cavidad terapéutica, donde realizamos de alguna manera preparación cavitaria, ¿no? Y otros procedimientos operatorios, por ejemplo, el pretender realizar anclajes, hacer hileras, cajones, ¿no? En estos casos donde estamos introduciendo
algún tipo de daño no tan grave, porque cuando va a llegar a grave es que se va a introducir, más bien va a haber otro tipo de cambio, donde va a haber necrosis más bien de estas prolongaciones protoplasmáticas y cambia de nombre a estos túbulos porque ya van a estar vacíos y se llaman trayectos muertos. No es el caso, solamente para recordarlos de que en estas preparaciones, pero si se prepara de manera adecuada, con buena irrigación, se protege después, entonces se forma dentina de reparación. Si alguna parte no me entienden, jóvenes, me tienen que detener, o levantar la manito, o decirme que, para que pueda explicarlos. ¿Entonces? Sí, si hay alguna duda. Entonces, en resumen, podemos decir que la dentina de reparación es un intento de la pulpa de pretender aislar los odontoblastos que están sufriendo algún daño. Se compara con una cicatriz, pero que en este caso la cicatriz no es que como los tejidos va a sedar, sino que más bien se calcifica a través de los túbulos dentinarios, a través de la dentina peritubular. La separación de la dentina en algunos casos no siempre le da la seguridad de que no tenga más inflamación. Muchas veces se produce la dentina de separación, pero si el daño ya es grande en la pulpa, ya pasó de la hiperemia, entonces más bien empieza un fenómeno de degeneración que se llama necrosis pulpar. Pero para eso entonces la manifestación clínica semiológica también va a ser con dolor. Bien, otra alteración regresiva que tenemos que ver es la atrofia pulpar. La atrofia pulpar. En términos generales podemos decir que la pulpa se achica, ¿no? Aunque no haya daño por un proceso fisiológico, a través del envejecimiento, por la edad, es que el tamaño de la cámara pulpar va a disminuir y por lo tanto también la pulpa se va a volver más pequeña. Eso es de manera fisiológica. Pero como que también existe atrofia pulpar por daños, por alguna situación de agresión a la pieza dentaria, que ya sería una atrofia patológica, ¿no? Generalmente la atrofia se caracteriza por el aumento de fibras colágenas y la disminución del número de células, ¿no? Entonces, esa es una de las características principales de una atrofia. Aparecen más fibras colágenas y hay disminución, hay más pocas células, ¿no? Por ejemplo, no hay tantos odontoblastos, ¿no? Vamos a ver que hay más bien más fibroblastos y fibras colágenas. La enfermedad periodontal también constituye un elemento que induce a la atrofia de la pulpa dental. Esto generalmente por obstrucción, porque cuando en la enfermedad periodontal decíamos de que la pieza dental empieza a moverse, ¿no? Y va obstruyendo el aporte nutricional normal del paquete vasculonervioso que se introduce por la parte apical de la pieza. Fíjense en esta diapositiva, en esta parte pueden observar el fenómeno de atrofia cameral y por ende la atrofia pulpar. Prácticamente estamos viendo como una sonrisita, y si nosotros hacemos y recordamos una comparación con una cámara pulpar de un paciente joven de 8 años, ¿no? Pero donde vamos a ver una cámara amplia y
pero más en esta situación, por el fenómeno de reparación, porque existe seguramente microfiltraciones, de una restauración envejecida, de una restauración que tiene muchos años, como un fenómeno defensivo. Los túbulos, a los odontoblastos, a través de los túbulos dentinarios, han empezado a formar eh, dentinas de reparación y han ido paulatinamente provocando la atrofia de la cámara pulpar y por ende también la pulpa cameral que se ha ido achicando, ¿no? De la misma manera podemos observar acá en el lado derecho, en la figura del lado derecho, en el lado seno, como que en el lado derecho como que todavía permanece, en el lado sano, perdón, todavía permanece el cuerno pulpar, la forma de la cámara pulpar es un poco más uniforme, a diferencia de en el lado izquierdo, donde existe una restauración envejecida, donde estamos viendo también una transformación de lo que sería una cámara pulpar normal, ¿no? Estamos viendo acá que como que ha desaparecido una parte del cono pulpar, ¿no? Están apareciendo fenómenos acá radiopacos que está involucrando un fenómeno defensivo del daño crónico que existe en este lugar. Bien, entonces, otra alteración regresiva que sucede en la pulpa son las calcificaciones distróficas. Si estamos hablando de calcificación distrófica, queremos decir que son inflamaciones, perdón, son calcificaciones, ¿no?, anormales que suceden dentro de la pulpa. Calcificaciones anormales que suceden dentro de la pulpa dental, ¿no? Estas calcificaciones son dispersas en cantidades y grados variables que se van a observar dentro de la pulpa. ¿En quiénes vamos a observar estas distrofias cálcicas? Vamos a observar generalmente en dientes con enfermedad periodontal, ¿no? Fíjense que tiene que ver mucho en relación de los sucesos en la pulpa, la enfermedad periodontal. Esto generalmente porque está íntimamente relacionado con el aporte, ¿no?, con el aporte del paquete vasculonervioso que se introduce dentro de la pulpa dental. En las pulpas crónicamente inflamadas, ¿no?, pulpas crónicamente inflamadas, ejemplo, una hiperplasia pulpar, ¿no?, o los pólipos pulpares, que son inflamaciones pulpares crónicas. En aquellos casos también podemos encontrar calcificaciones distróficas. Podemos encontrar, ¿no? Eso es. Dentro de estas calcificaciones distróficas, los más importantes, una de las calcificaciones más importantes son los dentículos. ¿Ya? Los dentículos. ¿Ya? Estos dentículos, también llamados, o sea, son las calcificaciones distróficas. Otros llaman, en otros libros, no se van a encontrar como dentículos, se encuentran también como odontolitos, ¿ya? Porque se pensaba que eran desprendimientos de la dentina pulpar, y entonces algunos autores pretendían llamar odontolitos, ¿no? Entonces, o pensaban que eran elementos calcificados de odontoblastos degenerados que se calcificaban, pues nombraban odontolitos. Entonces, tomen apunte, chicos, los dentículos también se llaman odontolitos, ¿está? Estos odontolitos o dentículos se clasifican de acuerdo a su estructura, tamaño y su ubicación, ¿no? Se van clasificando también, ¿no? En realidad es una variante de estas calcificaciones distróficas que por su estructura, por su tamaño y dónde se localizan, se van clasificando.
De acuerdo a su estructura, los autores pretenden llamar dentículos verdaderos aquellos que están recubiertos por odontoblastos y que se encuentran generalmente en la porción apical de esa cámara pulpar, o sea, casi en la base, ¿no? Dentículos verdaderos, dicen, ¿no? Que estarían más o menos más notorios, más definidos su forma, y que generalmente estarían rodeados por odontoblastos, por lo que también por eso se atribuye a odontolitos como formaciones o como degeneración de los odontoblastos, ¿no? Los dentículos falsos estarían formados por células degenerativas de la pulpa, entonces algunos fibroblastos o fibras colágenas, y que tendrían capas concéntricas de calcio, o sea, como que estarían aumentando por capitas calcio que pero no eran tan notorios, ¿no? Y que eran un poco más difusos, es decir, como eh, elementos laminares, pero menos calcificados. Eso se llamaron dentículos falsos. Los dentículos verdaderos son los que más se observan y son más notorios, inclusive en la radiografía. So. También en cuanto a su tamaño han pretendido nombrar, o sea, dicen algunas que eran más pequeñas, ¿no? Más difusas, ¿no? Y que les decíamos que esto sería más por calcificaciones de las fibras colágenas, ¿no? Y las calcificaciones mayores es lo que habíamos también ya nombrado como los odontolitos, ¿no? Son un poco más grandes cuerpos calcificados y que se observan más se observan en la pulpa cameral, no radicular, la pulpa cameral. Por su ubicación pueden ser incluidos o intersticiales, ¿no? Incluidos intersticiales, adherentes y libres. Esto, para que un poco lo puedan entender, son los mismos odontolitos, o las calcificaciones distróficas, pero que dentro de lo que es la cámara pulpar, si está en la cámara pulpar, ¿no? Y estamos hablando de que, por ejemplo, los dentículos libres, ¿no? Estarían en cualquier parte de esta cámara pulpar, inclusive en la parte radicular, podrían estar en los conductos. Entonces, estos son calcificaciones dependiendo por su ubicación. Radiográficamente podríamos observar así, como unos puntitos o diferentes formas radioopacas, ¿no? Y que alguna vez ustedes pueden observar una radiografía y de repente ven estas calcificaciones y no se explican, ¿no? Entonces, podrían pretender decir que es una obturación o que, a ver, ¿qué es eso que apareció ahí? No encuentran una explicación. Cuando en realidad son calcificaciones distróficas, ¿no? Son calcificaciones que aparecen dentro de la pulpa cameral o radicular. Estos son los que están en la pulpa, son los dentículos libres, ¿ya? Los dentículos libres. Esto sería, ¿no? Los dentículos libres. Ahora, los adherentes serían en realidad estos mismos dentículos que con el correr del tiempo se van, o sea, están migrando y ya estarían más o menos pegados aquí al techo, ¿no? ¿Sí? Y observamos como si fueran de igual manera radiopacos, más calcificados que se notan y que no encontramos muchas veces explicación, no hay ninguna obturación, la pieza dental está sana, solamente que tiene una movilidad, por ahí tiene enfermedad periodontal
y por ahí aparecemos así pegaditos a la pared de la cámara pulpar, puede ser a la parte proximal o puede ser que estén en el techo, generalmente aparecen en el techo, ¿no? Entonces, estos son los adherentes, los que están pegaditos a la pared de la cámara, esos son los adherentes, ¿no? Y los incluidos o los intersticiales, como que ya están dentro de la dentina, ya están acá, ¿no? Así. De igual manera que se notan como unas manchas radiopacas, que muchas veces no encontramos explicación, no sabemos qué es, no hay signos de obturación, no hay signos de que se hubiera abierto aquí para una preparación cavitaria, pero de repente aparecen así manchas radiopacas y no sabemos qué es, pero que en realidad son calcificaciones distróficas, ¿no? Los que están incluidas ya están acá, entonces, dentro de la dentina son las que se llaman entonces dentículos intersticiales o incluidos. ¿Ah? Ahí están las tres formas por su ubicación. ¿Me entendieron, jóvenes? ¿Están ahí o se han ido? ¿Se entendió, doctor? Sí, Muy bien. doctor. Listo, entonces. Bien. Bien, entonces el mismo concepto, nos están ubicados en la dentina, se forman originalmente en la pulpa, ¿no? Entonces, que están influidos por el depósito de la calcificación. Bien. Los adherentes habíamos explicado que están pegados todavía a la pared de la cámara, en cualquier parte de la cámara o la cavidad pulpar. Y los que están, los dentículos libres, los que están sueltos en el tejido pulpar. ¿Ya? Ya. Otra alteración regresiva es la fibrosis pulpar, ¿no? Es una alteración regresiva y se presenta generalmente en los procesos caviosos crónicos. Fíjense que siempre es una lesión crónica, en una atrición, en una abrasión, pulpas crónicas, ¿no? En estos casos, que como que la pulpa disminuye de tamaño y aparecen más fibras colágenas. Disminuye el número de células pulpares y aparecen más fibroblastos y más fibras colágenas, ¿no? Que producen las fibras colágenas. Bien. Esto es ya otro tema. Bueno, de todas maneras, yo creo que teníamos que haber visto también esto. Bien, jóvenes, vamos a ver un poco en resumen lo que es también este ya es otro tema. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna curiosidad. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? En lo que hemos ya estudiado, lo que es la alteración regresiva de la pulpa. ¿Está todo clarín? Entonces...
Mm, aquí esperaban la final de Ya, entonces no hay dudas de ese tema, ¿no? No, doctor. Muy bien, ya. Vamos a empezar otro tema entonces. Bien, otro tema que puede también aparecer em, dentro de lo que sería el diagnóstico, ¿no? Cuando están realizando un examen en un paciente, son las de absorciones dentinarias o resorción dentinaria. No, es un proceso patológico que va a traer como consecuencia la pérdida de sustancia, tal es el caso de la dentina, del cemento o hueso alveolar. Este fenómeno de reabsorción dentinaria se conoce como así como reabsorción dentinaria a un proceso patológico, porque también existe una resorción dentinaria fisiológica, ¿no? Esto generalmente en las piezas deciduas o caducos, pero su nombre es disolis, ¿no es cierto? Que ese es un proceso fisiológico que sucede, pero que también podría estar involucrado un proceso patológico o acelerado de manera patológica si existe alguna presencia de algún tumor o alguna otra alteración vecina. Pero normalmente, en la única situación donde existe una reabsorción dentinaria fisiológica es solamente en las piezas dentarias deciduas o caducos, ¿no? La dentición temporal antes del recambio dentario, ¿no? Lo que sucede de manera fisiológica para el recambio dentario que empieza a perderse parte del cemento, parte de la dentina, y empieza a perder toda la parte de la raíz de la pieza dentaria antes de que sufra la caída de manera fisiológica de la piecita para ser reemplazado con una pieza permanente. Bien. Algunas veces suceden las reabsorciones dentinarias, les decía, por presencia de tumores o quistes. Este es un caso, por ejemplo, que vamos a ver por la presencia de un tumor que sucede una reabsorción dentinaria externa. Como observen ustedes, un paciente de frente, un chico que estaba andando en la calle preocupado con su madre y que bueno, que se dio la casualidad de que pueda verlo yo, ¿no? Entonces, aquí en la fotografía intraoral ya se puede ver el aumento de volumen, ¿no? Que hace acá y que también inclusive involucra una parte de la aumento de volumen de la parte del paladar. Las piezas dentarias casi están normales, hay algunas caries, pero que son de segundo grado, que no se pretendería ver que puede ser consecuencia de la pieza dentaria, ¿no? Radiográficamente, ya podemos acá en la panorámica, podemos ver acá fíjense ustedes, una sombra radiolúcida, amplia, ¿no? Y observando las piezas dentarias, acá estamos viendo ya algo de pérdida de sustancia, principalmente en forma de pico de flauta, ¿no? Y estamos viendo además algunos elementos acá, estamos viendo, mire, como, mira, a lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Sombras radiopacas, ¿no? Fíjense, dentro de un elemento radiolúcido, ¿no?
A más aumento, en una radiografía periapical ya podemos observar mejor, ¿no?, el tamaño real de la sombra radiolúcida y también de la reabsorción que están sufriendo estas piezas. Y fíjense que además por el eje de las piezas es que existe algo acá que está desplazando a las piezas dentales. Esta es una periapical, bueno, está un poco rayado. Este es por inobservancia el auxiliar que pretendió, una manchita pretendió retirar limpiando con las uñas y lógicamente que arruinó la radiografía. Pero aún así no se deja nomás apreciar acá, fíjense, las sombras radio opacas dentro de un proceso radiolúcido y la pérdida de sustancia de las piezas, o sea, del tejido dental. Lógicamente, después del diagnóstico, se determinó que era un tumor y que necesitaba ser eliminado, ¿no? Y que va a ser eliminado después del diagnóstico mediante una intervención quirúrgica, ¿no? Estamos retirando el tumor, ¿no? Y miren por el tamaño del tumor, lo que deja una cavidad, francamente una cavidad amplia, ¿no? Fíjense el tamaño del tumor además. ¿Qué piensan que es esta lesión, jóvenes? Tiene pequeñas formaciones de piezas dentarias rudimentarias, tiene una gran membrana este elemento, ¿no?, esta patología, ¿no?, y es de gran tamaño. Fíjense, ¿no?, a más aumento, miren, estas son piezas dentarias rudimentarias, lo que se veía como elementos radioopacos. ¿Qué será? Como un odontoma, doctor. Como un odontoma. Así es. ¿Será un odontoma o un ameloblastoma? Lógicamente, después de la eliminación hay que hay que colocar injerto, ¿no? Hay que cubrir dentro de la cavidad. Aquí están midiendo todavía la tapita que hemos sacado del lugar de la intervención, ¿no? Vamos a utilizar su propio tejido. Después de haber eliminado, vamos a devolverle ese hueso que hemos cortado, ¿no? Miren. Y lo estamos fijando con tachuelitas de titanio. Y bueno, ¿y qué dicen los patólogos? Miren lo que dicen los patólogos. Quiste radicular, dicen. No saben mucho de odontología los patólogos. Así es. Y más bien alguien que habló dio con el diagnóstico. Es un odontoma. Es un odontoma complejo porque estamos viendo que está involucrado elementos calcificados y también hay neoformación no más de tejido blando y por lo tanto está dentro de la clasificación de un odontoma complejo. No es un odontoma. Lógicamente esta intervención lo han realizado con la ayuda de una anestesióloga, ¿no? Y bueno. Y la recuperación de este paciente muy exitosa. Muy bien, aquí no lo estoy viendo, pero bueno. El paciente se ha seguido controlando hasta después de 2 años. Ha tenido tratamiento ortodóntico, todo. Entonces, pero eso era para poder mostrarles los tipos de reabsorciones que existen y que puede haber elementos así de tumores que son inadvertidos que muchas veces descubrimos de manera accidental en una radiografía. Eso, chicos, ¿no? Bien, entonces vemos
con ese preámbulo vemos los tipos de reabsorción. Puede haber reabsorciones idiopáticas, es aparentemente, por eso como el caso que hemos visto, es ustedes pueden ver que es una lesión que apareció, no tiene, aparentemente no tiene causa, solo apareció, ¿no? Pero como que también de esa misma manera pueden aparecer reabsorciones dentinarias externas e internas sin causa aparente. Estas son las que se llaman reabsorciones idiopáticas. Se llaman reabsorciones idiopáticas. Reabsorción sin causa aparente. Después, puede haber una reabsorción interna. Esta reabsorción interna se inicia en el interior de la cavidad pulpar. Recuerden ustedes, y les recuerdo, la cavidad, estamos hablando, involucra la parte de la cámara y la parte del conducto radicular, ¿no? En cualquiera de las partes puede aparecer una reabsorción interna, entendiendo una reabsorción que es una pérdida de la sustancia dentaria, en este caso de la dentina, ¿no? Por eso decimos que puede aparecer en la porción coronaria que en la porción radicular. Reabsorción externa generalmente se inicia en el periodonto y va a afectar la superficie externa o lateral de la pieza dental. Como en el caso que hemos visto, en el caso de este chico que hemos intervenido, es una reabsorción externa que está provocado por la presencia de un tumor, ¿no es cierto? Por la presencia de ese odontoma, ¿no? En ese caso, que empezó a provocar la pérdida de sustancia y el desplazamiento de esas piezas. Entonces podemos tener reabsorción idiopática, reabsorción interna, reabsorción externa. Entonces, la diferencia. En la interna aparece dentro de lo que estaría apareciendo dentro de la cavidad pulpar, mientras que la reabsorción externa aparece por fuera. Por eso decimos que se inicia en el periodonto y afecta la superficie externa o lateral de la pieza dental. Hablamos de la reabsorción dentinaria interna ahora. Reabsorción dentinaria interna. Es una reabsorción, otros lo llaman por eso misteriosa, porque muchas veces no tiene origen. No se sabe por qué apareció ahí. Y en los diferentes libros podemos encontrar con estos nombres, como mancha rosada, como granuloma interno, como pulpoma. Otros lo llaman como hiperplasia crónica perforante pulpar. Otros llaman metaplasia pulpar, porque metaplasia como que estaría hablando de una transformación de los elementos celulares pulpares, ¿no?, que ha cambiado de forma y de función y que no obedece ya al resto del cuerpo, ¿no? Otros llaman reabsorción idiopática, otros odontolisis, ¿no? Odontolisis, porque empieza a reabsorber la dentina. Y otros han llamado reabsorción interna radicular. O sea, miren, tiene una infinidad de nombres, ¿no? Que esta lesión sí aparece y alguna vez en su vida profesional le va a aparecer este tipo de lesiones, ¿no? Y que tal vez si no tocarían este tema, tal vez les podría aparecer como, o sea, sin explicación, ¿no? Como que no es tampoco como una cámara ampliada, no parece simplemente una cámara deforme, pero que sus paredes van a estar festoneados, francamente haciendo notar como que algo está provocando un daño o un desgaste de ese lugar.
La causa que han pretendido explicar algunos autores, ¿no? Dicen, cuando no es conocida, lo dicen que es idiopática. Cuando la causa más o menos se explica, si hay antecedentes durante la historia clínica, otros pueden decirnos que es por golpes, traumatismos, o una pieza que ha sufrido luxaciones. Como que también podía aparecer en aquellos casos donde hay una inflamación crónica de las pulpas, en el caso del pólipo pulpar. Fíjense que también esto es lo más interesante, chicos. Podríamos tener la presencia desde absorción dentinaria interna en aquellos casos cuando realizamos pulpotomías. ¿Ya? Ahora, aquí es un poco más que uno se hace la pregunta, ¿no? Y la pregunta también es para ustedes. ¿Por qué no se realizan pulpotomías ya en las piezas dentarias permanentes? Lo que sabemos, se realiza más pulpotomías en los dientes temporarios. ¿No es cierto, jóvenes? Pulpotomías es un requisito que los realizan sí o sí en odontopediatría, ¿no? Hacen muchas pulpotomías. Pero, ¿y por qué no podíamos realizar también pulpotomías en los pies permanentes, en todas las pies permanentes? Porque tendríamos que sí o sí terminar de realizar la pulpectomía, ¿no es cierto? Más estamos realizando, si ustedes recuerdan, chicos, pulpotomía solamente indicamos que se realiza en aquellas piezas que no han terminado su apicoformación, ¿no? Con la intención de que esa pulpa radicular que se deja termine ese proceso de formación del cierre apical. Pero como que también podría ser por ese daño que sufrió, por lo que estamos cortando la pulpa cameral, y hacemos más pulpotomías en las piezas cuando son jóvenes, ¿no es cierto? En pies jóvenes. Entonces, porque dentro de la pulpa existen más elementos celulares y la presencia de células totipotenciales. Es decir, células, otros llaman pluripotenciales. Hay células que, de acuerdo a la necesidad, que se transforman, escuchen bien, ¿no? En odontoblastos, ¿no? O en cementoblastos, ¿no? O también, ¿para qué? De acuerdo a la necesidad, decíamos, para pretender cesar algún daño. Por ejemplo, en el caso del cierre apical, aparecen más células odontoblásticas y cementoblásticas para pretender formar cemento, para formar también la dentina, la neodentina para poder cerrar la zona periapical. En el caso de realizar las pulpotomías, muchas veces no siempre pueden formarse odontoblastos, sino que más bien se pueden formar también otras células que se llaman osteoclastos, pero que dentro de la pulpa se llaman dentinoclastos. Quiero que se entienda esto, porque de acá parte toda la explicación después. Dentro de la pulpa, las células que indeseables serían en realidad, pero que son causantes de la reabsorción dentinaria interna, son los dentinoclastos. No.
dentinoclastos. En vez de osteoclastos, porque recuerden ustedes de la dinámica ósea externa del hueso normal, donde los elementos que forman huesos se llaman osteoblastos, ¿no es cierto? Y concretamente los osteocitos, ¿no es cierto? ¿Recuerdan las cavernas de Hoship? Del proceso de neoformación y de absorción del hueso, de la dinámica ósea, Sí, doctor. ¿no es cierto? Es igual, pero que en el caso de la pulpa, en el caso de las reabsorción dentinarias internas, les decía, cuando provocamos un daño, como en el caso de las pulpotomías, cortamos una parte de la pulpa, estamos esperando que se formen más bien odontoblastos y cementoblastos. Pero en nuestra intención no sabemos realmente en qué se van a transformar esas células totipotenciales y las pluripotenciales. Podría darse una mala suerte de que más bien se formen los dentinoclastos. Si se formaron los dentinoclastos, estos no van a ser células beneficiosas, van a ser más bien células que van a empezar la reabsorción dentinaria interna, los dentinoclastos. Serían semejantes o casi iguales, ¿no?, a los osteoclastos. Serían casi semejantes a los osteoclastos, pero que dentro de la cámara se llaman dentinoclastos. Tienen casi las mismas características que un osteoclasto. ¿Tá? Podría entonces aparecer este tipo de células también en las ortodoncias mal efectuadas. Mucho cuidado por eso a pretender someterse a tratamientos ortodónticos. Como en estos tiempos está de boga quien sea quiere hacer ortodoncia, ¿no? Piensan que es solo pegar braquetcitos y eso es ortodoncia, ¿no? Entonces, no miden las fuerzas muy bien y pueden inducir inclusive a una reabsorción dentinaria interna, por lo que están pretendiendo inducir a la formación de los dentinoclastos. Malos hábitos dentro de aquello, por ejemplo, el de morder elementos duros, ¿no?, cortar hilos, bueno, también que podría inducir también a la reabsorción dentinaria interna. Trastornos metabólicos que también, ¿no?, se ha observado que también en los pacientes con gota, ¿no?, también se ha observado reabsorción dentinarias internas, trastornos metabólicos. Acá hablamos un poquito por eso de los osteoclastos. Habíamos dicho que estos generalmente aparecen, se hacen en las pulpas inflamadas, igual que en el hueso, pero que en lo que se concierne a la pulpa, a la cámara pulpar, ¿no?, estos elementos que tienen semejanza a los osteoclastos, que igual son células gigantes porque están agrupados, por eso son multinucleadas, y que se parecen bastante a osteoclastos, aquí se llaman dentinoclastos. Dentinoclastos. Fíjense que les decía que una radiografía se caracteriza generalmente cuando hay una reabsorción dentinaria interna, una pérdida irregular de la dentina, los bordes van a ser festoneados, ¿no?, dentro de lo que sería la cámara pulpar, ¿no? Estamos hablando en cualquier parte de la cámara pulpar. Acá otra vez vamos a dibujarlo un poco para que realmente ustedes lo puedan entenderlo. Vamos a suponer que está apareció acá, está sufriendo de absorción dentinaria. De absorción dentinaria, entonces, de repente va a aparecer la cámara pulpar de esta forma. Estoy exagerando un poco, pero podría darse el caso así.
Este es el conducto. Vamos a ver que en el conducto también podría darse la siguiente forma. Está todo normal y de repente vemos también aquí estrechito y de repente aquí una cosa así grandota y otra vez estrechito. Así. Fíjense si acá esta pared, por ejemplo, no está normal, acá está sucediendo algo. Y esta pared se va a notar generalmente con bordes irregulares, ¿no? Así, irregulares. Como que algo está sucediendo acá, está habiendo pérdida de tejido dentario y generalmente, dependiendo en qué lugar está esta reabsorción, se va a manifestar con un cambio de color, va a transparentar lo que es la pulpa y se va a ver como un lugar rosado, ¿no? De donde viene también el nombre de diente rosado o de numeri, ¿no? Que también esto no siempre se da en los molares, se da generalmente en los incisivos, y vamos a ver como una pieza dentaria de color rojiza o de un color rosado. Ya, esto es súper importante, miren, la sintomatología y el signo. Este tipo de patologías, jóvenes, es asintomática. No hay dolor, no hay dolor. Por favor, eso recuerden, en las reabsorciones dentinarias no hay dolor. El diente aparece de un color rosado. El diente afectado aparece de un color rosado. ¿Por qué? Porque sabemos que está perdiendo dentina y el esmalte es translúcido. Por lo tanto, la pulpa está apareciendo, o sea, se refleja ya a través del esmalte. Entonces, el aumento de volumen entonces se puede ver por la transparencia. Va a tener una coloración rosada. A diferencia de si aparece en la parte de la raíz, el diagnóstico no va a ser clínico, generalmente va a ser radiográfico. Vamos a ver un cambio de forma del conducto radicular, vamos a ver una forma de ampolla o de balón, ¿no? Con bordes un poco más regulares, pero que corresponden a una reabsorción dentinaria interna. El pronóstico generalmente de una reabsorción dentinaria interna, cuando se diagnostica tempranamente, cuando todavía no hay una perforación, el pronóstico generalmente es favorable. Cuando todavía no hay comunicación, cuando hay una perforación. El tratamiento, jóvenes, generalmente el tratamiento es endodóntico, es biopulpectomía. Biopulpectomía. El tratamiento, entonces, chicos, no se olviden, así que lo vamos a anotar. Biopulpectomía. Ahí está la palabra. ¿Será que puedo pretender una pulpotomía en estos casos?
No, doctor. No, porque ella es una pulpa enferma. Como la pared está deformada, aún no existe perforación, puedo pretender todavía una recalcificación con hidróxido de calcio. Es decir, la obturación de estos conductos debo pretender realizar, colocar la parte del material obturante, hidróxido de calcio. Porque normalmente colocábamos conos de gutapercha y eugenato, fluido, ¿no es cierto? Pero en estos casos, cuando hay una reabsorción dentinaria interna, se recomienda utilizar materiales de obturación a base de hidróxido de calcio. A base de hidróxido de calcio. Este material puede ser polvo líquido, puede ser materiales fotopolimerizables, pueden ser, bueno, materiales de obturación de tipo resinoso, pero que de alguna manera contenga hidróxido de calcio, para pretender subsanar esa parte de la reabsorción dentinaria interna. En algunos casos, el tratamiento es quirúrgico, va a ser la eliminación de la raíz que está afectada. Entonces acá nos explicamos también la obturación de esta pieza. Vamos a también pretender un poco explicar esto. No sé si me siguen. Todo este es el interior de la pulpa cameral y pulpa radicular. Sufrió una gran reabsorción interna, ya existe una perforación. Ya existe aquí una perforación. En estos casos, todavía no puedo destinar a una exodoncia. Puedo hacer una eliminación quirúrgica de la raíz afectada. Es decir, lo puedo cercenar, este que está perforado, lo puedo cercenar así. ¿No es cierto? Todo esto lo elimino y me quedo con esta raíz. O puedo hacer una hemisección, puedo partirlo también desde acá, lo elimino toda esta raíz y me quedo con esta raíz que está sana y con una parte también de la parte coronaria que está sana. Eso es quirúrgico. Eliminación de la raíz afectada. Esta es la raíz afectada. ¿Se entiende, chicos? Sí, doctor. Ya, muy bien. La otra diferencia es que cuando vamos a visualizar una reabsorción dentinaria interna, la obturación de los conductos, la obturación de esta pieza, debo hacer a base de hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Materiales obturantes a base de hidróxido de calcio.
Entonces, el tratamiento endodóntico es realizar la pulpectomía, recalcificación con hidróxido de calcio. Es el tratamiento que debemos realizar en caso de reabsorción dentinaria interna. Reabsorción dentinaria externa. Esto de la reabsorción dentinaria externa, acá en realidad esto yo encontré como poco frecuente en los libros, pero en realidad en nuestro medio es el más frecuente. Entonces esto vamos a cambiar ese término. Eso de poco frecuente, jóvenes, es el más frecuente. Es un trastorno más frecuente, más bien. Bien. La reabsorción dentinaria externa, a la observación, por lo menos en nuestro medio, jóvenes, es el más frecuente. Por lo menos yo en el transcurso de mi vida profesional, yo he visto bastante casos de absorción dentinarias externas, más que internas. Más externas por causas, por ejemplo, de cánidos retenidos, algunas otras piezas también retenidas, presencia de quistes, ¿no? Por problemas de enfermedad periodontal. He visto más que existen reabsorciones dentarias externas, ¿no? Estas absorciones generalmente se caracterizan porque empieza con la pérdida del cemento dentinario, ¿no? Van a afectar las paredes laterales, tal como hemos visto en el caso del odontoma. Los bordes, lógicamente, son irregulares, ¿no? Y que todavía no es que directamente lleguen a la pulpa, ¿no? Como que el proceso dura y puede durar durante muchos años. Fíjense, las causas posibles pueden ser por traumatismos, por golpes, pueden ser por cargas oclusales anormales, la presión ejercida por quistes, los dientes retenidos. Muchas veces, cuando alcanza la pulpa dentaria, ya se convierte en una mixta. ¿Cómo se diagnostica? Generalmente diagnosticamos mediante radiografías. En los casos de una reabsorción dentinaria externa, jóvenes, fíjense que el pronóstico es sombrío y generalmente termina en una exodoncia. Entonces, acá la pregunta que debería de surgir de todos ustedes es, ¿por qué más bien es sombrío en las reabsorciones dentinarias externas y no es tanto así en las reabsorciones dentinarias internas? ¿Por qué piensan, jóvenes? ¿Por qué generalmente una reabsorción dentinaria externa generalmente termina en esto, en la exodoncia? ¿Por qué será? Doctor, tal vez por la pérdida de sustancia y la presencia de tumor, ya que ocasiona reabsorción de la pieza. Ya, pero también hay reabsorción de la pieza en la reabsorción dentinaria interna, también hay pérdida de sustancia. Existe también.
en la reabsorción dentinaria interna. También existe, ¿no es cierto? ¿Por qué tendría que haber, por qué su pronóstico es más desfavorable en las reabsorción dentinarias externas que en las internas? Esa es la pregunta. En ambos hay pérdida de sustancia, en ambos. Mire que en el caso de las reabsorción dentinarias internas, inclusive podemos hacer amputación radicular, podemos hasta, bueno, medicar con hidrox de calcio, podemos inducir aunas de calcificación, ¿no es cierto? Podemos y pretendemos cuando inclusive perfora, amputamos y mantenemos toda una parte. No tanto así cuando en las reabsorción dentinarias externas, cuando empieza el tipo de reabsorción externa, cuando empieza a reabsorberse las raíces de las piezas dentarias, empezando desde afuera, cuando vemos aquello, más bien como odontólogos, o como ortodoncistas, o como implantos, nos asustamos, ¿no? Y también, y seguramente ustedes van a ver también en su vida profesional, y van a ver también algunos de sus pacientes, o de sus parientes van a ver. Entonces, pero la pregunta es, en ese momento, ¿cómo va a ser el diagnóstico? Digo, el pronóstico de esas piezas. ¿Qué va a suceder con esas piezas? ¿Por qué su pronóstico, o sea, es más fatal, si vale el término, de las reabsorción dentinales externas? Porque generalmente, jóvenes, generalmente, cuando existe una reabsorción dentinaria externa, ¿no?, termina a la larga, con el correr de los años, si no es muy pronto, con el correr de los años, esas piezas siempre se caen, porque continúa el proceso de reabsorción, continúa, no se detiene. Mientras que en la reabsorción dentinaria interna, eliminamos la pulpa, tanto cameral como radicular, y paramos el problema, detenemos el problema. No sigue avanzando, se mantiene la pieza. Solo que tenemos que tener cuidado de obturarlo muy bien, utilizar materiales a base de hidrox de calcio, ¿no?, y realizar un buen sellado del límite CDC. A diferencia de las reabsorción dentinarias externas, donde estamos viendo, cuando empieza por fuera, el proceso de reabsorción va a continuar. Por más que, bueno, realicemos una endodoncia, ¿no? Entonces, pero el proceso de reabsorción va a continuar. Y la pregunta es, en este momento, entonces, ustedes, ¿por qué? ¿Por qué continúa el proceso de reabsorción? ¿Por qué no se detiene? La otra vez hemos hablado ya que hay un elemento que tiene la pieza dentaria que no tiene el resto del hueso. ¿Qué elemento era ese? ¿Qué elemento estructural lo hace diferente a la pieza dentaria del resto de la economía dental? ¿Recuerdan? ¿Qué cosa no hay en el resto del hueso que hay en el diente? El ligamento de sostén, doctor. El ligamento, eso sería, pero el ligamento de sostén. Está cerquita, ya, otro más. Ligamento periodontal. A ver, ¿alguien más? El cemento. Cemento, doctor. ¿Quién dijo cemento? Yo, doctor. Cemento. Lavinia. Exactamente, el cemento. Dijo Maya, perdón. Cemento. El cemento es, jóvenes. Lavinia dijo, ¿no?
Sí, doctor. Ya. Entonces, jóvenes, no se olviden, estoy anotando a Lavinia. No se olviden, jóvenes, el cemento, tal vez esta ya es una de nuestras últimas clases, jóvenes, ¿ya? Pero yo por lo menos el transcurso de la vida profesional y también la experiencia clínica, tanto en la parte de estudiante como también ya en la vida profesional, les quiero comentar, jóvenes. Yo en ningún momento, desde que he aprendido, desde que yo soy profesional, ahora yo no quiero realizar más apicectomías. Y espero que ustedes tampoco ya pretendan hacer apicectomías. ¿Ya? Las apicectomías actualmente, jóvenes, en los libros actuales, en las experiencias actuales, ya no se practica apicectomías. Es el recurso de última instancia prácticamente para poder realizar las apicectomías o las amputaciones o las odontosecciones, ¿no? Porque si ustedes colocan la estructura de la pieza dentaria, la dentina, en contacto con el hueso, ¿no? El hueso lo toma como propio e induce a la reabsorción. El hueso normalmente en su estructura dinámica se neoforma y se reabsorbe, pero sabemos que el diente no, la estructura dentaria no se va a neoformar, solo se reabsorbe y se reabsorbe y se reabsorbe. Es de esta manera cuando hacemos la apicectomía, ponemos en contacto la dentina con el resto del hueso. Y ese es el mecanismo que se ha estudiado estos últimos años, a través del cual se produce la reabsorción dentinaria externa. Por eso su pronóstico es malo. Por eso generalmente estas piezas dentarias terminan en la exodoncia. Puede ser por causas, por ejemplo, de quistes, puede ser por causas también de dientes retenidos, pero cuya estructura cementaria, el cemento que se perdió y el resto del tejido ahora se pone en contacto, como el caso que decíamos de las apicectomías, se pone en contacto con el resto del tejido y desde ahí entonces el proceso de absorción no se detiene. En unos con más rapidez, en otros será con más lentitud, pero que a la larga de los años la pieza dentaria termina de caerse. Entonces, eso para que ustedes lo tengan muy presente en su desarrollo de su vida profesional. La pregunta del millón será entonces cómo soluciono si hay un quiste periapical, un proceso periapical. ¿Y por qué siempre van a hacer apicectomía? ¿Por qué no puede hacer un curetaje periapical? ¿Por qué no solo pueden eliminar el proceso periapical? ¿No es cierto? Sin cortar la raíz. Salvo que tengan una fractura del tercio apical o que tengan una fractura de instrumento que no lo pueden retirar de ese lugar. Pero que se tiene que también hacer constar al paciente que su diente a la larga será en 5 años, 10 años, 15 años, 20 años o 30 años, pero algún tiempo de eso se va a caer, ¿no? Esa es. Bien, ¿se entendió entonces esa parte, no, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. Bien, entonces decíamos que el pronóstico entonces es sombrío, porque por este motivo, que generalmente termina en una exodoncia. El tratamiento
se pretende un tratamiento quirúrgico, ¿no? Bueno, se pretende muchas veces este lugar, se pretende realizar una obturación retrógrada, ¿no? Eh, o cuando existen las perforaciones, se pretende hacer endodoncia, pero se pretende rellenar con hidros de calcio, ¿no? Y pretendemos rellenar todo el lugar de la reabsorción. Pero en los casos de la reabsorción dentaria externa, les repito, no se detiene la reabsorción. Bueno, ese es otro tipo de accidente, ¿no? Bien, jóvenes. La traumatología en endodoncia como que está también relacionado con los accidentes. Bueno, existen también lesiones traumáticas. Esto vamos a ver en brevecito, ya no los voy a alargar mucho. Sé que deben estar cansaditos de las cosas. En traumatología endodoncia pretendemos ver la prevención y el tratamiento de las lesiones traumáticas, ¿no? Es una parte de la especialidad, también de lo que sería la endodoncia, ¿no? Algunas lesiones traumáticas, generalmente en los niños, también en los adultos, como que pone en peligro la pulpa dentaria. Y si existe una fractura, existe un traumatismo, lógicamente que interfiere en la vascularización, en la inervación, y va a provocar la necrosis pulpar, ¿no? Cuando existe algún trauma, un golpe. Las prioridades en la atención de un accidentado generalmente tiene que ser para salvar la vida, si es que es un accidente automovilístico, o va a ser algún tipo de accidente, o una caída de grada, lo que sea, pero generalmente va a ser para pretender salvar la vida del paciente. Cuando existen, tenemos que tener prioridad, por ejemplo, entre una fractura de una pieza dentaria, o entre, por ejemplo, una fractura de cráneo, ¿no? Entonces, para ponerlos más en evidencia, para poner un poco más de la balanza, ¿cuál vamos a atender primero? ¿No? ¿Cuál vamos a atender primero? ¿La fractura de cráneo o la fractura de la pieza dentaria? ¿No? Lógicamente, tenemos que pretender atender lo que está poniendo más en riesgo la vida del paciente. En este caso, lógicamente, que vamos a ver primero la fractura del cráneo, los TEC, ¿no es cierto? En el caso de que existan lesiones lesiones bucales, por ejemplo, las fracturas de maxilares, o puede haber fractura del hueso malar, o cuando existan lesiones de los tejidos blandos. Por ejemplo, de los tejidos blandos, cuando existen fracturas de los maxilares o cuando existe alguna fractura que también esté involucrando la vía de la respiración, esta será nuestra prioridad, ¿no? Y en los tejidos blandos, si está involucrando, por ejemplo, ¿no? Entre que una arteria, un nervio, lógicamente va a ser una arteria, ¿cierto? Y después vendrá recién la terapia de la rehabilitación oral. Recién después de haber realizado del peligro de la muerte, bueno, lógicamente decía primero salvar la vida, ¿no? Después recién será que vamos a intervenir, vendrá la cirugía reparadora, después vendrá periodoncia, recién la endodoncia, ¿no? Y después la odontología restauradora, o que puede ser dentro de la restauradora, puede ser también la ortopédica, ¿no? La utilización será de algún elemento de sostén, de algún elemento de reemplazo, ¿no? Dentro de lo que es la odontología restauradora. Si se dice ortopédica, es que se va a reemplazar una parte de la sustancia perdida y que no se puede ya reparar ni se va a regenerar, ¿no?
Por ejemplo, si en un accidente ha perdido una parte de la mandíbula, entonces en este caso se pretenderá colocar, por ejemplo, un elemento de titanio, que es un elemento ortopédico, ¿no? Que están pretendiendo reemplazar. Esta es una clasificación simple, sencilla. Le decía que en resumen, en realidad, bueno, me iba a gustar mostrar esto. Traumatismo craneofacial, traumatismo de piezas dentarias, pero como que estamos desarrollando en nuestra última clase, entonces está un poco resumido. Pero esta clasificación para el desarrollo de sus historias clínicas que les va a servir bastante. Esta es una clasificación de un autor, hay muchas clasificaciones. Esta se llama clasificación de Ellis, ¿no? Que clasifica de esta manera las fracturas sufridas a nivel de las piezas dentarias, a nivel de piezas dentarias. Clase 1 lo nombra cuando el diente está traumatizado, un diente está traumatizado, sin fractura ni lesión periodontal. Es decir, una pieza dentaria ha sufrido un golpe, no tiene ningún tipo de fractura, tampoco tiene lesión periodontal, no está sangrando nada, pero ha sufrido un golpe. Ejemplo, un diente que ha sufrido un pelotazo, por ahí, un golpe súbito. Recibe un pelotazo en el diente, ¿no? Y el diente, por ese golpe súbito, sufre la pulpa un proceso degenerativo. ¿Cómo se va a manifestar? Con cambio de color. No se ha fracturado la pieza dentaria, tampoco se ha movido, solo ha sufrido un golpe. Entonces correspondería a clase 1 de Ellis. ¿Está? Entonces, clase 2 ahora. Dientes con fractura de la corona a nivel dentinal. Es decir, tiene una fractura en la parte de la corona, esmalte dentina está involucrado. Eso es el clase 2. La clase 3, diente con fractura de la corona, muy cerca de la pulpa o existe ya exposición de la pulpa. Entonces llamamos clase 3 de Ellis. La clase 4, dientes con fractura de la raíz. Fíjense que desde la clase 4 empieza ya la parte radicular. Dientes con fractura de la raíz o sin fractura coronar. Con o sin fractura coronar. Pero para que sea clase 4, ya existe fractura de la raíz. Fractura de la raíz. La clase 5, diente con luxación completa y avulsión. La clase 5, entonces, miren, ya se ha salido del alveolo, hay una luxación completa. Se ha salido del alveolo la pieza dental. La clase 6 sería más bien, para mí en cuanto a gravedad, esto tendría que estar como clase, esto siempre he observado, esto tendría que estar acá adelante como clase 5, pero así está en los libros. No, mira, lo clasifica como clase 6, diente con subluxación, puede tener intrusión o extrusión. Recuerden que en este caso, en clase 5, hay un desplazamiento completo del alveolo, se ha salido del alveolo. Mientras que en la subluxación no se ha salido del alveolo. Simplemente hay un desplazamiento parcial. Cuando es intrusión, hay desplazamiento dentro del alveolo. Aunque sea 1 milímetro, 2 milímetros, ya es una subluxación, ¿no? Y es una intrusión cuando se desplaza en el centro del alveolo hacia el fondo del alveolo por un factor traumático.
Esa es una subluxación de intrusión. Una subluxación de extrusión cuando existe desplazamiento parcial del elemento dentario de su alveolo, ¿no? Desplazamiento parcial, pero hacia afuera. Es una extrusión, que clínicamente vamos a ver como un alargamiento mayor al resto de las piezas dentarias. ¿Ah? ¿Se entiende esto, no? ¿Jóvenes, me están escuchando? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. ok. Bien. En los 4 primeros clasificaciones, el problema es resolver el daño pulpar, ¿no? En clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Es resolver el daño pulpar. En las 5 y las 6, el daño es resolver también el problema del periodonto y de la pulpa dental. ¿Por qué? Porque existe ya elementos que están involucrando elementos de sostén. Estamos hablando de luxación y subluxación, ¿no? Por eso, 5 y 6, periodonto y de la pulpa dentaria, ¿no? Por eso, el tratamiento en sí. En la clase 5 y 6, ¿qué tipo de tratamiento vamos a dar, jóvenes? A ver. Doctor, una periodización. Una ferulización. Pero después de la ferulización, en el caso de las, como aquí ya hubo un desplazamiento completo, se salió la pieza dentaria, y en el caso 6, que también un desplazamiento parcial, seguro que se rompió el paquete vasculonervioso, ¿no es cierto? Y la pulpa va a entrar a un proceso de degeneración. Entonces seguramente vamos a necesitar hacer endodoncia, ¿no es cierto? En estos 2 estadios, endodoncia. ¿Sí o no, chicos? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, decíamos de que en clase 1, por ejemplo, ¿no? Existe una lesión. Cuando no existe lesión periodontal, lo hemos un resumen, ¿no? Y en ese caso, los tratamientos van a ser, o las manifestaciones también, pueden ser inmediatas y inmediatas, ¿no? Generalmente las inmediatas va a ser por la recesión de los vasos periapicales, y mediatas generalmente vamos a ver de que va a existir esto, lo que hemos observado más antes. Puede haber calcificaciones distróficas, puede haber fibrosis, puede haber reabsorción de linarias internas, externas, ¿no? Como mediatas, como después. Inmediatas, necrosis, cambio de color va a haber, ¿no? En esas piezas dentales. Fíjense que para el pronóstico importa la edad del paciente, ¿no? Más que todo por la irrigación, y por el mayor número de células que pueden todavía intervenir en los procesos reparativos. El diagnóstico generalmente también depende el tratamiento va a depender del diagnóstico, ¿no? Y generalmente ya hemos visto el tratamiento que tiene que ser siempre a base de hidróxido de calcio, y dependiendo del daño, que puede ser también, puede ser las biopulpectomías, pero donde podemos pretender también una pulpotomía, pero con la observación correspondiente, ¿no? Para ver si no estamos induciendo a la reabsorción dentinal. Las protecciones, cuando existe una clase 2, generalmente, cuando es solamente a nivel dentinal, tenemos que pretender
lograr una esclerosis de los túbulos dentinarios, y para eso también tenemos que realizar una protección pulpar indirecta, ¿no? Entonces, o realizar una triple protección o cubrir con una corona temporal. La observación que vamos a llevar a cabo va a ser durante 3 a 6 meses, y bueno, después de aquello, si no hay ningún problema, entonces ya podemos realizar la restauración definitiva. En estos casos, cuando es clase 3, tenemos que ver más que todo, tenemos que ver si ese paciente terminó su apicoformación o está todavía en proceso de apicogénesis, para pretender realizar el tipo de tratamiento por más que tenga exposición pulpar a nivel coronal. Por eso decía edad del paciente. Bueno, esto no tiene tanto. Oh, bueno, esto tampoco no tiene tanta. Esto es lo que les decía, jóvenes. Para considerar una biopulpectomía o para hacer una pulpotomía tenemos que ver la edad del paciente. Observar en radiografía si ya tiene terminado su apicoformación, si ya tiene terminado el cierre apical. Esto ya habíamos indicado en las anteriores clases. La inducción al cierre apical mediante materiales o pastas alcalinas se llama apexificación. Cuando el diente normalmente cierra, termina su cierre apical, se llama apicogénesis. Apicogénesis. Bueno, esto tampoco no tiene tan relevancia. Tampoco. Bueno, esto cuando existe una fractura radicular, entre lo que sería una fractura radicular, depende en qué parte se ha fracturado la raíz. Del tercio apical, del tercio medio, del tercio cervical o gingival. ¿Cuál de estos tres piensan que tiene un pronóstico más favorable? Tercio cervical, doctor. Tercio cervical, ¿no es cierto? Porque podemos restaurar todavía cuando nos quedan tercio medio y tercio apical. Podemos restaurar, ¿no? El que tiene más desfavorable, jóvenes, es cuando hay una fractura del tercio medio. Este es el desfavorable. El más desfavorable de las fracturas radiculares. Pero el que tiene pronóstico sombrío, jóvenes, cuando vamos a observar una fractura vertical. Una fractura vertical. Si se partió longitudinalmente una pieza, eso ya no se puede reparar. Termina generalmente una exodoncia. Para tomar en cuenta entonces, jóvenes, repetimos, el que tiene pronóstico más desfavorable de las fracturas radiculares, el que tiene desfavorable es del tercio medio. El que tiene un pronóstico más favorable es una fractura del tercio cervical. El que tiene un pronóstico sombrío y que generalmente termina son las fracturas verticales. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió, no es cierto? Sí, doctor. Ya. Bien. Bueno, cuando hay una fractura apical, generalmente se soluciona mediante una apicectomía. De eso también ya saben, pero no es que le va a durar toda la vida.
es el que tiene pronóstico más dudoso, tercio medio. Bueno, feruliza, bueno, cuando hay fracturas del tercio cervical, es más que podemos solucionar este problema. Bien, jóvenes. Bien, en los casos de clase 5, cuando existe este tipo de traumatismo, chicos, cuando hay una luxación completa y abulsión, ¿no? Podemos también pretender realizar este trabajo, la reimplantación dentaria. ¿No? Entonces, depende del tiempo. Una manera de preservar una pieza dentaria es llevar debajo del piso de la boca, debajo de la lengua, ¿no? O también, si tenemos una mamá en casa, una que está dando pecho, que hay un lactante, entonces la leche materna también es un medio, ¿no? Que de conservación de la pieza que ha sufrido un traumatismo que es una pieza abulsionada. También se puede mantener en esta pieza o también se puede utilizar un suero fisiológico, ¿no? Para pretender mantener la pieza dentaria y que generalmente dentro de los primeros 20 a 30 minutos es posible todavía esa pieza dentaria, inclusive conservar su vitalidad, inclusive, ¿no? Entonces eso se ha observado y cuando la pieza es joven. ¿Por qué? Porque la cavidad bucal está sumamente ricamente inervada. Pero si ya pasó más tiempo, la probabilidad de la reimplantación inclusive es más dudoso y también va a tener una reabsorción. Bueno, entonces era lindo ver, pero como que nos ha vencido el tiempo. Yo tengo casos bonitos de estos casos, de eso de las reimplantaciones. Bueno, a ver. Alguien ya dijo entonces, cuando hacemos la reimplantación, generalmente tenemos que ferulizar y tenemos que hacer tratamiento endodóntico. En casos de extrusión, tenemos que pretender colocar a su lugar y después ferulizar. Entre lo que es esto más por fuera, no tengo, chicos, entre el pronóstico de un diente, cuando entre intrusión y extrusión, jóvenes, el que tiene diagnóstico un poco más dudoso es el que es el traumatismo que ha sufrido intrusión. Porque a través del trauma por intrusión, generalmente el paquete vasculonervioso se secciona y el tratamiento muchas veces no pretendemos siempre colocarlo a su lugar. Dejamos más bien que la pieza dentaria de manera natural empiece a colocarse solito con el tiempo en su lugar, empieza su proceso de normalización, ¿no? Una pieza intruida. En otros casos ayudamos con tratamiento ortodóntico. Le pegamos braquetcito y paulatinamente, muy despacito, pretendemos colocar a su lugar. En el caso de las extrusiones, ¿no? Generalmente se aconseja colocar a su lugar muy despacio, fenómeno que el proceso se llama reducción, y después realizamos la fijación o ferulización. Bueno, esto ya es otro tema, bueno, ya no nos alcanza tiempo. Bien, jóvenes, en realidad, caramba, como que nos ha pisado el tiempito. Lo que sí voy a
Esos dos temas las que hemos tratado voy a subirlo a plataforma y tenemos que prepararnos para el examen final. Mi sugerencia es el día jueves, este jueves, y no sé si todos están de acuerdo, ahorita no sé cuánto está en sala. Están los... Doctor, día jueves algunos tenemos examen de odontopediatría. ¿Cómo? Examen de odontopediatría, examen final. Este jueves. Viernes de la mañana, doctor. Viernes tenemos de cirugía, doctor. Jueves, sábado en la mañana, doctor. Sí, también sábado de la mañana, doctor. Sí, sábado no tiene clase. Sí, sábado. Ya. A ver, yo pretendo siempre de ser democrático, no quiero perjudicar a nadie. Y lo que sí, el calendario no sé hasta cuándo tenemos para migrar las notas. No me han enviado todavía el fecha tope para migrar las notas. Entonces, ojalá que me dieran tiempito, ojalá que haya tiempo, por lo menos hasta el día lunes, para poder subir las notas. En ese caso, podríamos dar nuestro examen el día sábado en la mañana, pues el examen final. Así no perjudicamos a nadie. ¿No es cierto? Sí, doctor, estaría bien. Jueves, doctor. Ya. Entonces, ¿qué día damos? Sábado, doctor, por favor. Sábado, doctor. La mayoría. Doctor, pero sería en la mañana, por favor. Claro, en la mañana, pues. El sábado o viernes en la noche, chicos. Sí, viernes en la noche también. No, doctor, viernes tenemos examen de cirugía. Viernes hay examen de cirugía, doctor. Sábado en la mañana está bien, doctor. Sí. Doctor, que sea en su horario, el día jueves en la noche. Y creo que, aunque tengan examen, no sé si choca a la misma hora del doctor en su horario de teoría. El día jueves tenemos examen de odontopediatría. Va a ser un poco complicado estudiar para las dos materias para el mismo día. Sería mejor el sábado. ¿A qué hora es de odontopediatría? Lavinia, el problema es el sábado, la mayoría. Es en la mañana, pero es complicado estudiar. Es el horario del doctor. No es que nos vamos a ir el sábado y todo eso. Es un horario que el doctor tiene teoría. Y no podemos seguir postergando algo, buscar Pero los días. exámenes sí estaban programados desde hace tiempo. Pero si el doctor nos está dando oportunidad, Lavinia, ¿por qué no ser empáticos con los compañeros? O sea, no entiendo cuál es tu punto. No, jueves y otro sábado. Si nos está dando opción a escoger, Lavinia, por favor. Hay personas que también hemos dado examen el mismo día, hemos dado 2 materias. Y o sea, no es Ya, ser pero nos empático. está dando la opción, Lavinia, nos está dando la opción de escoger. La mayoría quiere sábado. Una opción. Y por eso da tu jueves y nosotros vamos a dar sábado. Si no, escribamos en el chat. Ay, ¿Quiénes queremos sábado? A ver, jóvenes, el día jueves, ¿a qué hora tienen odontopediatría? ¿A qué hora tienen odontopediatría sábado, chicos? El examen del jueves, doctor, es en la mañana, pero la verdad no alcanza el tiempo para estudiar. Y más los temas que hemos aumentado de su materia, también sería lo mejor dar el día sábado, doctor, por favor. Doctor, va a disculpar, doctor, va a disculpar. No es que quiero hacer la contra, sino simplemente digo de que muchos dicen podemos postergar para el día sábado, perdón, que está bien, pero no olvide que su materia ya hemos postergado. Y muchos estudiantes la mayoría. Sí, pero también el examen se ha cambiado de fecha, el de odontopediatría ya estaba programado. Doctor, o sea, doctor, acomódese a nuestro horario que nosotros tenemos. Y a mí me gustaría que le digas esa sugerencia a la doctora Basiga,
a ver qué te puede responder respecto a postergar un examen. No puedes poner El tú la doctor nos ha dado opción. Si no nos hubiera dado, tranquilamente dábamos jueves, pero el doctor ha sido considerado y nos está dando una opción. Si estás hablando de respetar horarios y todo, entonces hubiéramos debido respetar la fecha que estaba programado, ¿no ve? Entonces yo creo que hay que acomodarnos también a los exámenes que están ahora. Ya, a ver chicos, a ver, haremos una cosa, ya. Para nadie entonces. Daremos viernes a la madrugada, pues. Viernes daremos, entonces, van a tener la nochecita más para repasar, ¿eh? Desde odontopes y dan en la mañanita a las 8, 9, entonces estudian todo ese día y repasan más la nochecita, se sacrifican un poquito y damos el viernes a las 8 de la mañana, pues. Doctor, ahí tengo un problema yo. La cirugía le comentamos, también es un examen que ya estaba programado, por eso estamos viendo opciones para reprogramar en un día que no nos perjudique a ninguno. Ya, pero el viernes, ¿qué examen tienen entonces? De cirugía, doctor. Doctor, estaría bien el sábado nomás, no solo por una persona hay que cambiar. Doctor, sábado está perfecto. Nadie se Solo es perjudica. Lavinia. La muchacha solamente haciendo problemas. Es como se pone a pensar, no puedes acomodar algo que el doctor tiene un horario. No, pero el doctor está dando la Sí, pero los exámenes ya estaban programados, entonces debiéramos Y te pones a pensar, no eres nada empática con el grupo. no es empática, sino que muchos de nosotros también nos hemos tocado acomodar y dar dos exámenes, una en la mañana, luego una en la tarde, luego uno en la noche. Pero no es la única que está llamando, nadie más. Bueno, jóvenes, escúchenme, a ver, escuchen. En vista de que no se ponen de acuerdo, voy a ver yo entre jueves y sábado, voy a ver, y voy a poner WhatsApp. ¿Listo, chicos? En eso quedamos. Doctor, una cosa. El temario, Doctor, ¿no me voy a llamar lista? Doctor, teníamos que hablar sobre reducir los temas para el final. vamos a llamar lista, jóvenes. Ya.